días a todos, hermanos, hermanas. Feliz año nuevo. Que el Señor nos bendiga con su bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza. Nos bendiga a todos y Él nos guíe en el nuevo año. Bueno, estuvimos viendo la primera parte en cuanto al ministerio del profeta Eliseo, que sucedió a Elías, y vimos cómo fue llamado al ministerio. Vamos a abrir el libro Primero de Reyes y leer un solo versículo, Primera de Reyes 19, y luego vamos al capítulo 2 de Segunda de Reyes. En Primera de Reyes 19, dice así: partiendo él de allí, halló a Eliseo. Se refiere a Elías. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Bueno, esto lo vimos, como encontró Elías trabajando a Eliseo en el campo, y le echa el manto. Y después, pues lo que hace ahora Eliseo es seguirle a Elías. Bueno, él tuvo una despedida, por supuesto, con la familia y con sus trabajadores, hizo un banquete. Y ahora en el capítulo 2 leemos lo siguiente, empezando en el versículo 1 hasta el versículo 14. Segunda de Reyes 2, dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. El número 2, por favor. Elías es arrebatado al cielo en un carro de fuego, como vemos, a ojos de Eliseo. Y después lo vamos a leer lo que hace ahí ahora Eliseo. Versículo 2. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante de Jehová. Ellos dos se pararon junto al Jordán. Ellos dos, se refiere a Elías y Eliseo. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me dieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Versículo 13. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán.
y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Ahí vemos a Eliseo con el manto de Elías golpeando las aguas del Jordán, y se separan para que él pueda pasar en seco. Lo dejamos hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Como vemos, Elías va dando los últimos pasos, va marchando de lugar en lugar desde Gilgal, acompañado por su discípulo Eliseo, hasta llegar al Jordán, y el Jordán es figura de muerte. El Jordán es figura de muerte y de separación. Allí vemos cómo Elías va a ser arrebatado al cielo en un carro de fuego, en un torbellino. Lo hemos leído en el versículo 11. Y también, hermanas y hermanos, como el Enoc, el hombre de Dios anterior al diluvio, según Génesis capítulo 5, y citado en Hebreos capítulo 11, fue también, sin pasar por la muerte, arrebatado. El Señor le llevó. Solo Jesús lo volverá a hacer después de su resurrección. Y al final de los tiempos, cuando Jesús regrese, muchos más se levantarán y también seremos arrebatados para encontrarnos en el aire con el Señor. Así que esto no es nada nuevo lo que Elías aquí ha hecho a los ojos de Eliseo. Como digo, Enoc, anterior al diluvio, fue arrebatado. El Señor Jesús, después de la resurrección, fue también llevado al cielo, lo vieron a ojos de los discípulos. Y la Iglesia, los que somos del Señor, si el Señor viniera hoy sin pasar por la muerte, y si no somos nosotros porque el Señor permite que llegue más tiempo y muramos aquí, los que estén en esos momentos cuando el Señor venga, o estemos, seremos arrebatados también en los aires para recibir al Señor. Elías, antes de ser arrebatado al cielo, le dice a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti. ¡Qué bendición! Le dejó antes de partir. Pídeme lo que quieras antes de que te deje. Y Eliseo aprovecha esta buena oportunidad y le dice: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Versículo 9. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Eliseo, como Salomón, a Dios no le pide riquezas, ni honores, ni comodidades, sino un buen equipamiento, una buena preparación para servir desde ahora a Dios como le ha servido su maestro Elías y continuar su obra. Por fin Eliseo vio subir al cielo, como digo, a su maestro, versículo 12, fue arrebatado, como los discípulos vieron también ascender a su maestro al cielo, según Hechos capítulo 1, el libro de los Hechos, versículo 10 del capítulo 1. Y Eliseo vio por unos momentos a Elías hasta que desapareció de su vista. Y los discípulos también pasó lo mismo, hasta que una nube tapó al Señor Jesús y ya no le vieron más. La petición de Eliseo, una doble porción de su espíritu, del espíritu de Elías, hizo que Eliseo realizase el doble de milagros que Elías había hecho. Si no me equivoco, leyendo los milagros que Elías realizó fueron 7, pero Eliseo, algunos dicen que 15 porque añaden algo que, bueno, yo no lo veo muy claro. Para mí son 14 los milagros que Eliseo realizó, es decir, el doble de milagros que Elías. Y ahí está, el doble de tu espíritu. Las aguas del Jordán se dividen para pasar y fue el último milagro de Elías lo que hizo. Y ahora aquí Eliseo lo hace. Y para Eliseo es el primer milagro
como vemos aquí en el versículo 14 que hemos leído. Murió delante el reinado de Joás, lamentando por el pueblo y por el rey, y todavía después de muerto se produce un milagro, es decir, al último ya del ministerio o de la vida de Eliseo. Se produce un milagro. Cuando un cadáver que había sido arrojado apresuradamente en la tumba de Eliseo volvió a la vida al tocar los huesos del profeta. Eso lo tenemos más adelante en este mismo libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 13. Así que hay el primero ahora separando las aguas del Jordán, y el último, aún muerto Eliseo, hace que un cadáver que es lanzado sin saber dónde lo lanzaban, cae en la tumba de Eliseo, resucita. Así que el último milagro de Eliseo fue que un soldado, al ser lanzado, como digo, cae entre los huesos de Eliseo, por así decirlo, y hizo que resucitase. Lo tenemos en el capítulo 13 de este libro. Leerlo. Bueno, vamos a ver algo que nos puede enseñar esta lección. ¿Estaba Eliseo ya preparado para tomar decisiones bajo su responsabilidad? ¿Estaba ya preparado? Al pedirle Elías 3 veces, quédate ahora aquí, como vemos en el versículo 2, versículo 4 y versículo 6, quédate aquí. Pero Eliseo no quiso dejarle a Elías, le acompaña. Y Eliseo le responde 3 veces, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Esto está en los versículos que hemos leído, 2, el 4 y el 6. Estas respuestas debieron alegrar el corazón del anciano Elías al oírlas. Estoy seguro que le agradaron estas decisiones de Eliseo. Esta confesión indicaba que Eliseo ahora se sentía responsable ante Dios y estaba seguro de que tenía que empezar a actuar con responsabilidad propia. Y no le llevó a distanciarse de Elías, sino todo lo contrario. Le hizo buscar más y más la comunión con su anciano y con su maestro. Al ser arrebatado Elías al cielo, Eliseo se convierte ahora en su sucesor entre los profetas. Veamos esta actitud en nuestros días. Debemos verla. ¿La vemos? Yo diría que esta misma actitud en los días de hoy en la Iglesia, de una generación de jóvenes, hermanos entregados, abnegados, y con deseos de aprender más de la palabra de Dios para responsabilizarse delante de Dios y siendo el apoyo de los mayores, sería una gran alegría en la Iglesia. En los versículos 4 al 8, 3 veces se enfatiza la palabra fueron pues ambos. Fueron pues ambos. Eliseo permaneció en esa comunión tan estrecha con su maestro, digamos con su mentor, de quien aprendió. El versículo 8 nos dice que pasaron ambos, Elías y Eliseo, por lo seco. Juntos cruzaron el Jordán, el río de la muerte que tipifica simbólicamente el haber muerto con Cristo para nosotros, los cristianos. Y tras la partida de Elías, Eliseo ahora vuelve solo por el mismo camino con el poder de aquel que había llamado a su maestro e hizo que el Jordán se abriera, lo cruzó como portador de la bendición de Dios para su pueblo Israel. Eliseo tiene que ser ahora un portador de la bendición de Dios a su pueblo. Sustituye a Elías. Eliseo completó, por así decirlo, la obra que Elías había comenzado, al destruir en su época el culto a Baal, como hizo Elías, desafiando a los sacerdotes o profetas del falso dios de Baal, allí en el Carmelo. Ahora Eliseo tiene
que destruir también, hacer destruir la idolatría que estaba. No olvidemos que el ministerio de Eliseo estaba en el norte de Israel, es decir, el reino de Israel, en el norte, y precisamente el reino del norte, los reyes, empezando por Jeroboam, eran idólatras. Jeroboam había plantado dos dioses, una a la parte de arriba, otra a la parte de abajo, y con el fin de que su pueblo, la gente del reino, las 10 tribus del norte, no bajaran al sur, a Jerusalén, al reino de Judá, para adorar a Dios. Y dijo Jeroboam: he aquí vuestros dioses. Así que continuaba en los días de Eliseo la idolatría en el reino del norte, durante el cual Eliseo, la mayoría de su ministerio fue allí. Así que aquel poder con el que había Dios llamado a su maestro, a Elías, hizo ahora que el Jordán se abriera, y empieza también el poder de Dios manifestándose por medio de Eliseo. Así que, repito, Eliseo completa la obra de Elías al destruir la época del culto a Baal. Pero una vez muerto, en el capítulo 13, como he citado, Israel vuelve a adorar. Una vez muerto Eliseo, vuelve otra vez Israel a adorar a Baal, y como resultado vino el terrible castigo del cautiverio y la esclavitud. Reino del norte. Son llevados por el reino de Asiria. Nos dice el versículo 7 que 50 varones de los hijos de los profetas vinieron y se apartaron delante, a lo lejos, mientras que Elías y Eliseo iban juntos, y se pararon junto al Jordán. Hay como anécdota, no sé hasta qué punto es cierto, pero parte sí. La orden de los carmelitas es una orden católica de frailes y de monjas, también monjas carmelitas. Son los sucesores de los hijos, de estos llamados hijos de los profetas que estamos leyendo. ¿Y por qué digo esto? Porque tanto ellos como los carmelitas vivían alrededor del Carmelo, y Eliseo es considerado uno de los padres del Carmelo, la orden del Carmelo. Así lo tienen. En el calendario católico de los santos, pues Eliseo es llamado San Eliseo, y es precisamente el patrón de los carmelitas, la orden de carmelitas. Así que los hijos de los profetas fueron los predecesores de los actuales carmelitas, que tienen su verdadero origen a finales del siglo XII. Bueno, esto como anécdota no nos interesa como doctrina, pero es algo que se dice. Volvemos al versículo 7. ¿Qué nos dice? Que vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Los 50 varones están observando la escena de lo que acontece ahora con Elías y Eliseo allí, a la orilla del río, a la orilla del Jordán. Están contemplando la escena. Pero solo Eliseo es el que permanece en esa comunión estrecha con su maestro, y así poder vivir el milagro del Jordán. Esta escena es un triste reflejo de lo que ocurre hoy en la Iglesia del Señor. Confesamos crecer en la palabra de Dios. Muchos de nosotros tenemos archivado en nuestra mente todo el panorama de la historia de la salvación de Dios para su Iglesia. Sí. Conocemos textos de memoria de la Biblia, pero esos conocimientos no pasan de aquí a aquí. No pasan de la cabeza a las manos y pies, y mucho menos al corazón. Es posible acumular conocimientos bíblicos sin vivir una entrañable comunión con el Señor Jesús, y sin vivir para Él
y para su iglesia. Es hoy muy común en las iglesias. Warren Wiersbe comenta este dato muy acertadamente cuando dice: la característica de un verdadero alumno de las Sagradas Escrituras es siempre un corazón ardiente y jamás solamente una cabeza llena de conocimientos. Esto es lo que ocurría con los fariseos también. Conocían muy bien toda la ley de Moisés, conocían muy bien las Escrituras, pero ya sabemos que el Señor les tiene que decir: hipócritas, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Poco antes de la ascensión de Elías al cielo, hubo una conversación entre ambos profetas, si nos damos cuenta. Ambos sabían que la hora de la despedida había llegado, y Elías le dice en ese momento a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Versículo 9. ¿Con qué interés y tensión Elías esperaba la respuesta de Eliseo? ¿Qué le iba a decir? Y así ver si aprobaría el examen que iba a revelar el grado de madurez de Eliseo. Como dice Wolfgang Büchner, dice: los deseos de nuestro corazón, alrededor de los cuales giran nuestros pensamientos y que se ven reflejados incluso en nuestros sueños, revelan lo que es la meta de nuestra vida y revelan lo que realmente vivimos. Sí, hermanas y hermanos, la apariencia, con la apariencia podemos aparentar lo que realmente a los ojos de Dios no somos. Podemos aparentar delante de los hermanos, delante de la iglesia, lo que realmente no soy delante de Dios. Eliseo pidió la doble porción de la fuerza espiritual de Elías, y Dios había dado instrucción de que el primogénito siempre debía recibir la doble porción de parte del Padre. Lo tenemos como en la ley de Deuteronomio capítulo 21, versículo 17. Este era un mandamiento dado por Dios. Y Eliseo podía considerarse el primogénito entre los numerosos hijos de los profetas. Eliseo deseó poseer la doble parte de la fuerza espiritual de Elías frente al peso y seriedad de sus futuras tareas que le esperaban en una sociedad incrédula como era el reino del norte, en una sociedad idólatra y degenerada en la que le tocaba vivir. Dios se lleva a hombres fieles. Claro que sí. Dios se ha llevado a muchos hombres fieles, hombres de Dios, mientras en los años que un servidor ha conocido el Evangelio, desde que lo conoció, desde que me convertí. Hombres grandes de Dios, maestros de la palabra aquí en España. El Señor los ha llevado. Yo antes he citado de uno, don Mariano San León. Como dije, su profesión era maestro nacional. Pues él fue, en cuanto a las Escrituras, uno de mis primeros maestros enseñándome la palabra. Aprendí de él mucho. Luego también don Ernesto Trenchard, a quien es más conocido, aunque no lo hayan conocido personalmente, hermanos de Sudamérica que están aquí, pero sí han oído su nombre. Y como digo, Dios ha llevado a muchos de los hombres fieles y útiles en la obra de los que el mundo está escaso. Qué escasos y preciados son los hermanos y hermanas que, estando al borde de la eternidad, pueden tener una comunión de confianza con la generación que les va a suceder a ellos. Pero ¿cómo es esa generación? ¿Cómo son las generaciones de ahora, después que estos hombres de Dios han partido? El Señor les ha llamado. Y por otro lado, cuán valiosos los hermanos jóvenes que en una situación así buscan la comunión con hermanos más ancianos, con hermanos de experiencia, y tomar las riendas para seguir en la obra del Señor.
y nunca más le vio. Versículo 12. La partida de Elías fue la promoción de Eliseo, y en estas palabras hay nostalgia y dolor por un lado. ¿Por qué? Porque las relaciones humanas no son eternas y las relaciones espirituales concluyen alguna vez, como concluyó la relación de Eliseo con Elías. Y esto llega también en nuestra experiencia. En la mía puedo decir que tengo esa experiencia de haber visto partir a hermanos, como don Mariano San León, como don Ernesto Trenchar, aquí ya en Madrid, a los 2 años de vivir yo ya en Madrid. Él parte para la presencia del Señor, estuve en su entierro, sé dónde está la sepultura en el cementerio civil. Por eso debemos ser agradecidos a padres y madres espirituales y recordarles que ellos nos mostraron el camino al cielo y nos acompañaron animándonos a que nosotros sigamos al Señor. ¿Lo haces tú? Pero hermanas, hermanos, la antorcha tiene que pasar a otros que estén dispuestos a tomarla. La antorcha no puede quedar siempre en la mano del mismo Hijo de Dios o siervo de Dios. La antorcha debe ser transmitida a otras manos. Pablo transmitió el buen depósito a Timoteo sabiendo que le quedaban horas en esta tierra. Elías no dejó ni corona, ni cetro, ni bienes terrenales. Lo que le quedó fue su manto. De la misma manera el Señor Jesús, tras su ascensión al cielo, no dejó riquezas materiales a sus discípulos, sino su ejemplo tal como está escrito en los Evangelios. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Eliseo lo hizo con su maestro Elías. Si alguno me sirve, sígame. Lo cito de otra versión. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, dice el apóstol Pedro. Hermanas y hermanos, para concluir, dice que tomando sus vestidos los rompió en 2 partes, dice el versículo 12. Eliseo rompió sus vestidos en 2 partes. Tomó el manto de Elías, emblema de lo que iba a ser a partir de ahora su oficio, y sería el vestido con el que él iría desde ahora por amor a su maestro, pero rompió los vestidos con los que hasta ahora le habían identificado. Ya no quería ser visto con los vestidos viejos, sino con el manto de Elías que había tomado, versículo 13. Y esa sería desde ahora su nueva identidad. Ahora le conocerían de una manera diferente a Eliseo, de lo que le habían conocido hasta ahora. Y con esa fuerza va a caminar en medio de Israel. Hermanas y hermanos, como digo, concluyo. Seguiremos, Dios mediante, con otros pasajes de el ministerio de Elías. No vamos a ver de los 14 milagros, pero sí vamos a ver alguno más. La próxima vez va a ser Eliseo, comienza ya su ministerio. Lo vamos a ver a partir del versículo 15 de este capítulo 2, que hemos terminado en el versículo 14. Vamos a verlo en el versículo 15 hasta el 25. Eliseo comienza su ministerio. Digamos que lo que estamos viendo hoy no deja de ser un comienzo. Cuando Elías es arrebatado a los cielos y él ahora con el manto de Elías hace separar las aguas del Jordán, pero el ministerio que va a tener de ahora, que va a ser difícil, lo vamos a ver
en el tercer mensaje, Dios mediante el próximo mes, si Él lo permite. Pues hermanas y hermanos, como Eliseo quiso ya no ser visto más con sus vestidos viejos, que nosotros demostremos que los vestidos viejos de nuestra naturaleza carnal y pecaminosa, cuando no conocíamos a Cristo, no sigamos con esos mismos vestidos. Tomemos los nuevos vestidos de la santidad, cubiertos con la santidad del Señor. Que el mundo nos vea y nos conozca que somos diferentes. Y como esa sería desde ahora la nueva identidad de Eliseo, con esa fuerza caminaría en medio de Israel, que sea así también con nosotros, hermanas y hermanos. Que rompamos nuestra vieja ropa de los deseos carnales y de las costumbres del mundo y vistámonos de Cristo para ser un testimonio en este mundo que le rechazó y que sigue rechazándole y que le ignora, aunque hablen como estos días la Navidad, no saben quién es Jesús. Nació un niño en Belén, ponemos un nacimiento, pero no conocen quién es Jesús. Y conocerle, dice la estrofa de un himno, es vida eterna. Que Dios haga por medio de nosotros que muchos lleguen a conocer quién es Jesús. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias por los grandes ejemplos que vemos en tu palabra de hombres de Dios, hombres tuyos, Señor, que tú has llenado del Espíritu Santo, les has capacitado para llevar a cabo grandes obras. Gracias por los obreros que en España hemos tenido y tú, Señor, les has llamado a tu presencia a varios de ellos. Gracias por la obra que hicieron. Señor, ayúdanos a aprender y seguir sus pasos. Señor, que nosotros también seamos vestidos de los vestidos de santidad. Dejemos los vestidos viejos de la naturaleza carnal. Dejemos las cosas de aquí abajo que son perecederas y pasajeras. Y tomemos, Señor, como dice tu palabra, vistámonos de las armas de luz, para que el mundo conozca por medio de nuestro testimonio y ministerio y servicio quién eres tú, Señor. Te conozcan a ti, el Dios único y verdadero, y conozcan a Jesucristo al cual has enviado. Padre, te damos las gracias por esta reunión, por el culto de esta mañana, este primer domingo del año. Gracias, Señor, que tú seas glorificado, que todo ello, lo que se ha hecho, sea como un perfume que llega hasta tu presencia, como el incienso, Señor, de nuestra adoración, de nuestras oraciones, de nuestra alabanza. Tú lo recibas, Señor, no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro amado y Señor Jesucristo. Te damos las gracias por todo lo que nos das. Te damos las gracias porque hasta aquí nos has guardado, Ebenezer. Y te pedimos que tú sigas guiando nuestros pasos en el nuevo año. Nos ayude, Señor, en nuestras obligaciones cotidianas, en los estudios, en los institutos, colegios, en el trabajo, en la iglesia, entre los vecinos. Que lleguen a conocer que somos hijos tuyos. Úsanos, Señor, para tu gloria. Padre, te pedimos una bendición para aquellos hijos e hijas tuyas que están con dolores, con enfermedad en el cuerpo, por las obras o pruebas que se están haciendo, Señor, con los médicos. Señor, que tú pongas tu mano, tu sanidad, Señor, en este nuevo año, por los hermanos que estamos orando, que tenemos en esa lista de oración. Escúchanos. Y Padre, guárdanos ahora en lo que resta del día. Bendice la reunión de esta tarde. Bendice a nuestro hermano Josué en el mensaje. Y Señor, que todo sea para la gloria tuya, para la edificación de tu iglesia y tal vez para la salvación de algún amigo. Todo ello te lo pedimos dándote las gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.